Un saludo para toda la audiencia de Radio Solidaria. Saludamos a toda la audiencia que nos está escuchando a esta hora de la mañana, de la tarde o de la noche. En cualquier momento podemos saludarte y podemos estar contigo aquí en directo. Gracias por vuestros mensajes de ánimo, de apoyo. Gracias también por las críticas. Lo creas o no, las críticas hacen que las personas cambien, ¿no? Modifiquen. A veces damos una reflexión, damos un comentario, un punto de vista y a lo mejor tú no lo compartes. Qué bueno que se pueda debatir, pero, como siempre decimos, respetando a los demás. Hay un matrimonio, hay muchos matrimonios en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, y hay uno de ellos en el Nuevo Testamento, para situarnos, que vaya piezas, vaya matrimonio. Tanto él como ella fueron los protagonistas. La historia de Ananías y Safira se encuentra en Hechos capítulo 5, versículo del 1 en adelante. Ananías y Safira eran miembros de la iglesia primitiva. En ese tiempo, los creyentes solían vender propiedades y compartir el dinero con los demás para satisfacer las necesidades de todos. Ese era un acto de unidad, de generosidad, que estaba inspirado por el Espíritu Santo. Sin embargo, aquí tenemos a este matrimonio, Ananías y Safira, que decidieron vender una propiedad, retener parte del dinero para ellos mismos y entregar solo una parte a los apóstoles, a los discípulos. ¿Y sabes lo que pasaba? Que ellos alegaban, ellos decían que estaban entregando todo. Pedro, lleno del Espíritu Santo, confrontó a Ananías preguntándole por qué había mentido al Espíritu Santo. Y poco tiempo después, Ananías murió. Todo por el juicio de Dios. Cuando su esposa Safira llegó, no sabiendo lo que había sucedido, también mintió cuando Pedro la confrontó. Ella también murió al instante. Y ese evento causó gran temor en toda la comunidad. Para estudiar un poquito sobre la vida de este matrimonio y aplicaciones para nuestra vida, hay que situarlos en ese contexto. Por eso es importante que no picoteemos ciertos versículos, porque muchas veces nos perdemos el contexto de por qué la palabra de Dios, por qué ese versículo está ahí, qué significa. Muchas veces picoteo un versículo y me quedo con eso, pero luego no sé el contexto en que, por ejemplo, Jesús lo decía o Pablo lo decía. Ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo utilizamos para todo, ¿verdad? Y es el ejemplo por excelencia, pero no sabemos el contexto de por qué Pablo lo dijo. Y lo utilizamos para todo. En Hechos capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 11, llega la historia de Ananías y Safira. Esta pareja, como te decía, vende una propiedad y decide ocultar parte del dinero y lo presenta como si fuera la totalidad de la venta. Y aunque no estaban obligados a donar todo, el pecado radica en mentir al Espíritu Santo, en mentir a los hermanos. Y ese acto trae un temor a la congregación. Ese acto hace que muchos se planteen ciertas cosas. El pecado de Ananías y Safira recuerda la historia de Acán. ¿Recuerdas que hemos hablado de él? Josué capítulo 7 te habla un poquito sobre esta historia. Hay un paralelismo. Acán desobedeció el mandato de Dios al tomar objetos consagrados de Jericó, trayendo maldición a Israel. Y ambos relatos, el de Ananías y Safira y el pecado de Acán, muestran cómo la falta de integridad puede afectar a toda una comunidad. La hipocresía de Ananías y Safira revela un corazón centrado en la apariencia, el reconocimiento humano. En tiempos actuales,
Esto se puede reflejar en acciones como exagerar logros espirituales o contribuir económicamente con intenciones de ganar prestigio dentro de una comunidad, dentro de una iglesia, una congregación, olvidando que la verdadera motivación debe ser agradar a Dios y no a los hombres. ¿Qué sucede? Que la mentira de este matrimonio no solo interrumpe la obra del Espíritu Santo, sino que también trae juicio inmediato y muestra la santidad de Dios y la seriedad del pecado, que ahora mismo nos lo tomamos a la ligera. Si Dios actuara, ahora mismo seguramente muchos no estaríamos vivos para contarlo. La importancia de la integridad. ¿Qué es la integridad? Y si buscas en Internet, ahora que podemos hacerlo rápidamente, buscas integridad, ¿qué es? Esto es lo que dice. La integridad implica vivir de manera completa, con honestidad y sinceridad. Es un reflejo de un corazón puro y comprometido con los principios divinos. La Biblia nos advierte que el enemigo prefiere corromper desde dentro, es decir, que usa la deshonestidad, la hipocresía, para debilitar a la iglesia, para debilitar a la familia, para debilitar las relaciones. Mientras el discípulo se somete al Espíritu Santo, el hipócrita busca el aplauso humano. Los pecados secretos en la tierra son un escándalo en el cielo, y Ananías y Safira son un ejemplo de cómo Satanás puede aprovecharse de una falta de integridad para obstruir el crecimiento espiritual. Lo que no sabía Ananías y Safira es que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y aquí hay discernimiento, y Dios actúa con justicia. Pedro, como hemos leído, lleno del don del discernimiento de espíritus, detecta la mentira. Profetiza el juicio que caerá sobre Ananías y Safira, Hechos capítulo 5, verso 9. Y ese momento destaca la importancia de los dones del Espíritu en la vida de la Iglesia para protegerla del engaño. Si en una iglesia se está compartiendo una falsa doctrina y no hay discernimiento, esa iglesia no tiene dones. No hay dones del Espíritu, porque un miembro los puede tener y puede confrontar a ese falso maestro que está compartiendo. Y el castigo de Dios es inmediato sobre este matrimonio. No fue decidido por Pedro, por Dios, quien actúa para proteger la pureza y la unidad de la Iglesia en sus primeros días. Dios está estableciendo un ejemplo de la seriedad con la que se debe tratar el pecado dentro de la comunidad de creyentes. Ese momento trajo un gran temor a la Iglesia, recordando a los creyentes la santidad de Dios, la necesidad de vivir en integridad. ¿Qué nos enseña la historia de Ananías y Safira? Tenemos Ananías y Safiras entre nosotros que pueden interrumpir el propósito de Dios. La Iglesia debe ser vigilante para no permitir que la deshonestidad, la hipocresía, abran puertas al enemigo. La Iglesia tiene que ser transparente. Estamos llamados a vivir en transparencia y autenticidad. Todo lo que tú hagas está bajo la mirada de Dios. Y muchas veces queremos agradar al hombre. Qué bien comparte, qué gran matrimonio, qué grandes hijos tienen. Buscamos el aplauso del hombre. Pero todo lo que hacemos está bajo la mirada de Dios y Dios actuará. La historia también de este matrimonio de Ananías y Safira termina con una iglesia que tras ese momento, tras ese evento, se unió. Se unió para reafirmar su compromiso con la verdad y la santidad. Y eso permitió que la iglesia superara la crisis, restaurara su unidad, avanzara en su misión. Desde ese momento la Iglesia experimentó nuevamente señales, prodigios, sanidades. Lo puedes leer, Hechos capítulo 5, versículo 12 en adelante. Esos milagros, esos prodigios, las sanidades regresan, demostrando que cuando se cierra la puerta al pecado, al enemigo, el Espíritu Santo puede obrar con libertad.
la importancia de la integridad. Ananías y Safira no fueron castigados por quedarse con parte del dinero, sino por mentir y aparentar una falsa generosidad. Dios no pide perfección, pero sí que seamos sinceros. En la vida cristiana, la integridad es esencial. Tu testimonio y el mío impacta a quienes nos rodean. ¿Estamos siendo verdaderamente honestos con Dios? ¿Estás siendo honesto con los demás? ¿Estás siendo honesto contigo mismo? Qué bueno que seamos íntegros, transparentes. Cuidado también con el peligro de buscar la aprobación humana. Parece que Ananías y Safira querían la aprobación y la admiración de la comunidad sin hacer el sacrificio genuino, y a veces podemos caer en el error de hacer cosas para impresionar a otros, en lugar de buscar la gloria de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Dios ve nuestras intenciones, Dios ve hasta lo más profundo de nuestro corazón. Dios sabe para quién lo estamos haciendo, si para Él o para agradar al hombre. La muerte de Ananías y Safira causó temor en la iglesia. No un miedo paralizante, sino temor reverente a Dios. Oye, tenemos que tomarnos las cosas de Dios en serio. Tenemos que valorar la santidad de Dios, la seriedad del pecado. Debemos recordar que Dios no solo es amoroso y misericordioso, que lo es, sino también Dios es santo, es justo. Temor reverente a Dios. Aunque Ananías y Safira dieron una parte, no lo hicieron de todo corazón. Y esto es una advertencia contra la hipocresía espiritual. Dios desea que entreguemos nuestras vidas por completo, sin reservas. Él merece todo de nosotros. Por eso tenemos que examinar nuestro corazón. ¿Hay áreas donde estoy siendo deshonesto con Dios, con los demás, conmigo mismo? Pídele al Señor que te dé un corazón íntegro. Vive también para agradar a Dios y no a los hombres. Enfócate en lo que Dios piensa de ti, no en lo que otros puedan decir. Reconoce su santidad en tu vida diaria, sabiendo que cada decisión, esto es importante, sabiendo que cada decisión importa delante de Dios. Temor reverente a Dios. Y por último, sé generoso de corazón. Da con alegría, sinceridad. Recuerda que Dios ama al dador alegre. No lo hagas para que otros te vean. Esta historia de Ananías y Safiras es una advertencia, es una invitación a vivir con autenticidad, con integridad. Tenemos que ser humildes, tenemos que valorar el sacrificio de Jesús en la cruz. Tenemos que vivir para agradar a Dios y no al hombre. Por eso cada día tenemos que examinarnos cómo estoy actuando, cómo está mi corazón. Este es el mensaje. Un mensaje duro, pero un mensaje que tenemos que aplicar.